mujeres no están involucradas en la genealogía de ellos. Pero sin embargo, existen 5 mujeres que están dentro de la genealogía del Señor Jesucristo, y esto tiene una razón de ser. Cuando hablamos de genealogía, yo quiero que usted piense en generación. Diga conmigo, generación. Cuando yo pienso en una generación, es una palabra un poquito más adecuada para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque yo pienso en una generación, pienso en mis hijos, pienso en mis nietos, pienso en las futuras generaciones. Amén. Y pensamos hacia atrás también, quienes nos han antecedido. Solamente hay 2 familias sobre la tierra. 2 tipos de familias, no existen más. Los que nacen en Adán, que es toda la humanidad que nace en este mundo, y los que nacen en Cristo. Los que nacen en Adán, la Biblia nos enseña que es una generación que está condenada a destrucción y a muerte. Esa es la razón por la que vino Cristo. ¿Cristo para qué vino a la tierra? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Como dice la Biblia, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vino para rescatar al hombre. Dios vino para rescatar al hombre y para levantar una generación, una genealogía. Amén. Cada persona que nace de nuevo en Cristo es una generación nueva en Cristo. Es una generación de vida. La generación de Adán es una generación que está condenada a muerte. Por eso es que la Biblia nos enseña que hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos. Parecen buenos. Parece que nos traen felicidad, parece que nos trae plenitud temporal, momentánea. Pero dice que su final es camino de muerte. No importa si es rico o es pobre, no importa la circunstancia, la localización geográfica donde haya nacido, la persona que nace en este mundo sin Dios está condenada al fracaso. Y no, cuando hablo de fracaso no me refiero a un fracaso necesariamente académico, porque hay mucha gente que tiene éxito académico, o un fracaso económico, porque hay mucha gente que tiene dinero, sino me refiero al fracaso de vivir una vida sin sentido. Cuando la persona llega a experimentar en su propia vida que nada de lo que el mundo, que los logros que ha obtenido en el mundo llegan a darle cierta plenitud en su corazón, sino que aún se siguen sintiendo vacíos. Y llega un momento en el corazón del hombre donde toda persona se pregunta: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué existo? Y están buscando una identidad. Hoy yo quiero hablar acerca de María, y cuando hablo de María me refiero a la quien fue escogida por Dios como madre en esta tierra natural para ser la mujer que iba a criar a nuestro Señor Jesucristo en su infancia. Y obviamente una madre nunca deja de ser madre. ¿Amén? ¿Cuántos saben que eso es cierto? Bien. En Mateo se nos habla de que las mujeres, hay 5 mujeres que son parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Y vimos el caso de Tamar. Y vimos en el caso de Tamar, que fue nuera de Judá, cómo ella era parte de la genealogía del Señor Jesús, cómo ella estuvo conectada con el plan de Dios, y ella se dio cuenta de algo que su esposo Judá no se dio cuenta. En Judá estaba la promesa, pero ¿cuántos saben que muchas mujeres ven lo que los esposos no ven? Y ella se conectó con el plan de Dios. Ella se dio cuenta que la descendencia de Judá era muy importante. Aunque ella era nuera de Judá, ella pudo conocer la promesa de Dios y traer el plan de Dios sobre la vida de una generación. Ese fue el caso de Tamar. Vimos también el caso de Rahab, la prostituta. Y cuando Dios habla de Rahab, la prostituta, vimos algo muy importante, ¿no? En primer lugar, que Dios no le cambia ese adjetivo calificativo que ella tiene. Rahab, la prostituta. Cuando nosotros vemos en la Biblia, vamos a ver que cuando la Biblia se refiere a Rahab, ella no deja de ser la prostituta. O sea, me dejo entender, no significa que no dejó de hacerlo. Me explico. Pero lo que significa es que, ¿por qué Dios habla acerca de esta mujer y se expresa de ella como la prostituta? Para que el hombre vea que el problema del hombre no es el pecado en sí. El pecado es la condición del hombre cuando camina sin Dios. Y no importó su condición de ella formó parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque
Ella era parte de la genealogía que Dios había escogido. Ahora, la Biblia no esconde su identidad, por el contrario nos muestra quién era ella, porque es importante el testimonio de los justos. ¿Qué es el testimonio de los justos? Una mujer que sale corriendo en Juan capítulo 4, después de su encuentro con Jesús, que dice: venga, escuchen a un hombre que me ha dicho que he tenido 5 maridos y que el marido con el que estoy no es mi marido. ¿Qué mujer en su sano juicio hace eso? Pero cuando una mujer o un hombre ha sido rescatado y ha entendido quién es Dios en su vida, su pasado ya no importa. Amén. Por eso es que la Biblia, cuando habla de Rahab, la prostituta, está hablando de una mujer que es parte de la genealogía por la cual vino el Señor Jesucristo, y que a pesar de que ella estuvo en pecado, el pecado no es el problema del hombre. El pecado es lo que hacemos, el pecado es nuestra naturaleza. El problema del hombre es cuando el hombre vive separado de Dios. Entonces Jesús lo dijo de esta manera: separados de mí nada podéis hacer. Cuando una persona entiende su condición y su naturaleza y ve el plan de Dios para su salvación en Cristo, esto es lo que la Biblia llama arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es reconocer tu miseria. Es reconocer cuando tú dices: ya no puedo más, Señor, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, no puedo con esa naturaleza, no puedo conmigo. Y ahí es cuando Dios recién verdaderamente puede venir y rescatar al hombre. Vimos también a través de Ruth cómo Dios no puede usar a nadie que camina bajo sus propios pensamientos. ¿Por qué a través de Ruth? Porque Ruth fue nuera de Noemí. Noemí era la suegra de Ruth. Y Ruth, ella siguió a Noemí. ¿Pero quién fue Noemí? Noemí fue una mujer que estuvo casada, pero durante el tiempo que ella estuvo casada, su esposo hacía lo que a él le parecía. No seguía los planes de Dios. Por lo tanto, lo único que ella podía escuchar era aquello que su esposo le decía. Pero la Biblia nos enseña que el esposo murió, pero también murieron sus hijos, quedándose ella con 2 nueras. Una de ellas era Ruth. Una de sus nueras decide regresar a su tierra, regresar a su pueblo, regresar a sus dioses, mientras que Ruth, el caso de Ruth, ella dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella decide seguir a Dios. Entonces vemos en el caso de Ruth que ella, al igual que Noemí, después de la muerte de estos hombres, que puede parecer malo, pero no tenían la capacidad de escuchar a Dios, porque cuando una persona está ensimismada en sus propios asuntos, no importa si ven a la iglesia, no importa si es parte de un ministerio, o no importa lo que esté haciendo, cuando la persona está haciendo su propio asunto, su propia cosa, sus propias razones, sus propios motivos, está haciendo su propia cosa, no necesariamente está haciendo la obra de Dios. Entonces vimos en el caso de Ruth que cuando el esposo de Ruth murió, de Noemí murió, y también el esposo de Ruth murió, ellas recién comenzaron a escuchar la voz de Dios y escucharon que Dios estaba haciendo obras en Israel con su pueblo. Así que ellas decidieron marchar hacia Israel. Estaban siguiendo la voz de Dios, pero ese marchar representó dejar todo lo que habían logrado en su vida. ¿Qué significa eso? Ese pasaje o esa historia de Ruth nos hace ver y nos hace reflejar lo que el Señor Jesús, lo que el Espíritu Santo nos dice a través de Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ellas, en el caso de Ruth y Noemí, decidieron caminar hacia lo invisible. Es decir, ellas no sabían si iban a vivir, si iban a morir, no sabían lo que les esperaba adelante, pero ellas solamente por el hecho de escuchar la voz de Dios, de lo que Dios estaba haciendo, decidieron marchar en pos de Dios. Y en el camino Dios les salió al encuentro. Entonces vemos que ellas también fueron parte de la genealogía de Jesucristo. Hablamos también acerca de Betsabé.
La Biblia la menciona como la mujer de Urías, y que el rey David tomó por mujer. Y como sabemos acerca de ella, sabemos que, bueno, David comete adulterio con ella y comete asesinato, porque mata al esposo de Betsabé para poder encubrir su mentira y lo que él había realizado, hablando del rey David. Ahora, ¿por qué la Biblia menciona a Betsabé dentro de la genealogía del Señor Jesucristo? Porque la relación entre David y Betsabé surge del producto de pecado. ¿Qué significa? Un adulterio. Ahora, ¿cómo es posible cuando nosotros vemos que la Biblia, ¿cuántos saben que la Biblia es santa? La Santa Biblia, ¿no? Pero, ¿cuántos han escuchado de la santa prostituta Rahab? La Biblia la menciona así. ¿Cuántos han escuchado la Biblia no menciona de David, no dice David el adúltero, pero eso fue. David el asesino, pero eso fue, pero no lo menciona así. Pero sin embargo, cuando habla de David, quien fue el que cometió estos actos con Betsabé, quien llegó a ser parte de la genealogía de Cristo, ¿qué es lo que nos está mostrando y evidenciando la palabra ahí? La Biblia nos está mostrando la naturaleza del hombre. La Biblia nos está mostrando que todas estas mujeres, así como Betsabé y como David, el que cometió adulterio, el que fue un homicida, eran gente común, como es la gente hoy en día. ¿Cuántos saben que es así? Entonces, a veces nosotros tenemos una idea sesgada y un pensamiento errado cuando pensamos, o sea, la Biblia nos dice y nos habla que debemos portarnos bien, de que debemos de ser buenos, de que debemos tener una conducta intachable. La Biblia, yo no niego eso, la Biblia sí nos promueve eso, pero como resultado de tu encuentro con Dios. Porque nadie que no tenga un encuentro con Dios por su propia cuenta puede tener una conducta intachable. ¿Me explico? Nosotros servimos al Señor no para que Él tenga misericordia de nosotros, sino nosotros servimos al Señor como resultado de la misericordia que Él ya tuvo con nosotros. El servicio y el amor a Dios debe ser el resultado de lo que Él ha hecho en tu vida. Mientras tú no tengas una razón por la cual servir a Dios verdaderamente en tu corazón, probablemente, si no lo tienes claro en tu corazón, estás viviendo una vida religiosa. Y quieres que te diga algo más, estás sufriendo. ¿Sabes por qué sufriendo? Porque estás tratando de hacer cosas que no puedes. Dices en tu corazón, mañana me voy a portar bien, mañana voy a hacer esto mejor, y te das cuenta que ese mañana no llega, sino que conforme avanza el tiempo te das cuenta de que tu misma naturaleza comienza a traicionarte. Y ese es el peligro de entrar a una religión sin conocer verdaderamente quién es Dios en tu vida. Hoy yo quiero hablar acerca de María y cómo es que Dios escoge a ella para que sea parte de la genealogía del Mesías, del Cristo. A mí me encanta cuando converso con mi esposa. Ahora conversamos más que antes, se lo cuento y ella lo sabe. Y a pesar de eso todavía no conversamos mucho, pero sí conversamos más de lo que antes conversábamos. Y es para que vean que por si acaso ustedes no son los únicos, amén. Pero tampoco es una excusa para no hacer lo que nos corresponde. Y me encanta cuando ella lo dice de esta manera. Ella dice, yo antes pensaba, dice, que Dios me escogió porque yo había sufrido mucho, porque yo había sido pobrecita Katy, ¿no? Que sí, y por eso Dios tuvo misericordia de mí y me escogió. Y me encanta cuando ella lo dice porque es verdad, y es lo que pasa con cada uno. Dios me escogió porque era culpable. Dios me llamó porque era pecador, porque era pecadora. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el reino de los cielos está abierto para los pecadores, para aquel que se cree bueno, que cree que tiene un buen comportamiento y quiere justificar su propia vida a través de sus propias obras. No califica para el reino de los cielos. Jesús vino por pecadores, llamados al arrepentimiento. Pero cuando la persona se da cuenta que
¿cuándo viene el arrepentimiento? El arrepentimiento no es sentirse mal por lo que uno hace. Yo ya he pasado por eso. Y probablemente usted también. El arrepentimiento es cuando tú te das cuenta de tu naturaleza y te das cuenta que absolutamente no puedes hacer nada para cambiar tu condición. Solo cuando tú reconoces eso dentro de tu corazón y te das cuenta de esa verdad, recién Dios puede venir y rescatarte. Amén. Entonces, Dios le dijo a María, y noten cómo lo dice, ¿no? Que iba a ser favorecida entre todas las mujeres, porque iba a tener un hijo. Un hijo muy diferente a todos los que nacen de mujer. Porque este hijo iba a ser diferente a todos los hijos que nacen de mujer en el mundo. Porque este hijo era la promesa que Dios había dado desde Génesis 3:15. Si nosotros tenemos que entender quién es Cristo y por qué vino Cristo. En Lucas 1:28, la Biblia nos menciona lo siguiente. Dice, entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué Dios le dice a través del ángel a María que ella era bendita entre todas las mujeres? Porque, hermanos, Dios había prometido desde Génesis 3:15 que Él iba a enviar un Salvador y que ese Salvador iba a nacer de una mujer. Sí, una mujer que fue la que fue engañada. Porque la Biblia no dice que Adán fue engañado. La Biblia enseña que la engañada fue ella. ¿Y por qué Adán no fue engañado? Porque Adán no podía ser engañado. Porque él tenía la plenitud de la verdad. Él era hijo de Dios. Él lo conocía todo. Sabía absolutamente todo. Pero ella fue la engañada. Vamos a Génesis 3:15 para poder entenderlo y verlo. En Génesis 3:15, la Biblia nos enseña lo siguiente. Y pondré enemistad, le estaba hablando Dios a la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a Satanás que él iba a poner en conflicto a Satanás con la mujer. Y le dice, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de Satanás? El pecado originado en Adán. Es decir, Adán se convirtió por causa del pecado en la generación de Satanás. Por causa del pecado, Adán se convierte en la simiente. Por causa del pecado, queda desprendido Adán de Dios y cae bajo el reino de Satanás. Es decir, Satanás comienza a tomar la paternidad de él. Es por esta razón que cuando Jesús le habla al hombre y le dice en Juan 8:44, ¿qué le dice? Le dice al hombre, le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Pero por qué le dice eso? No los está insultando. Jesús no les está diciendo hijo del diablo, ¿no? Como diciendo te estoy insultando. No. Él les está diciendo una verdad espiritual a ellos que el hombre no conoce. ¿Por qué? ¿Y por qué se lo está diciendo a los fariseos? Porque ellos piensan que son buenos. Ellos son, y realmente, desde el ángulo humano, los fariseos eran la mejor gente del mundo. Eran gente intachable, eran gente extraordinaria, eran gente que te veía mal y te ayudaba, eran gente que hacían buenas obras sociales, eran gente que su conducta era intachable desde que tú los conocías. Toda su vida habían sido así, buenos. Piensa en una persona buena en tu vida. ¿Ya? ¿La tienes en tu mente? Ya. Jesús a esa persona le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo? Por eso fue contraproducente, porque cuando Jesús comienza a decirle esto a ellos, la gente que está expectante, el espectador, oye, pero toda mi vida lo conozco que ha hecho lo bueno. ¿Cómo le dicen que él es hijo del diablo? ¿Cómo? Porque toda mi vida he visto que ha hecho lo bueno. Pero no se los dice como un insulto, sino les está hablando de su naturaleza, que es el problema y el origen del pecado en el hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre
no es lo que hace es su naturaleza. ¿Cuál es el verdadero problema del hombre? Que está separado de Dios. Y al estar separado de Dios, fue ahijado, por decirlo en un término, para poder entenderlo, Satanás tomó la atribución sobre él por causa del pecado. Entonces, el pecado es como la manzana en el árbol, es el fruto. Pero el problema no es el pecado, porque si el árbol no quiere manzanas, las oculta o las saca y va a decir, ya no tengo problema. Pero ¿qué va a pasar al poco tiempo? Van a salir otras manzanas, porque el problema no está en lo que hace, sino en la raíz que produce su fruto. ¿Y cuál es la raíz? Que el hombre está separado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿O qué es lo que está ocurriendo? El ángel le dice a ella, bendita eres entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque en Génesis 3:15 nuevamente le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Es decir, ¿recuerdan que al inicio les hablé que hay 2 generaciones nada más? Los de Adán. Solamente hay 2 paternidades en este mundo. Los que nacen de Adán, que es toda la humanidad, sin excepción. Y la segunda generación es la que se levanta en Cristo. Los que nacen en Cristo nacen para una nueva generación. Y nos hacemos parte automáticamente de la nueva genealogía en Cristo. Pero eso no lo voy a explicar ahora. Pero le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a la serpiente, a Satanás, y le dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, es decir, lo que has hecho en Adán, y la simiente suya, es decir, el Cristo, el que iba a venir. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Herir en la cabeza era un término que se usaba en el Medio Oriente para decir, te va a quitar la autoridad que ahora tienes. ¿Me dejo entender? O sea, te va a herir en la cabeza, es decir, te va a quitar la autoridad que ahora tienes. Te herirá en la cabeza. Entonces, y tú le herirás, dice, en el calcañar. Eso refleja el sufrimiento y el padecimiento que tuvo que sufrir el Señor Jesús cuando vino. Entonces, cuando María recibe este llamado de parte de Dios, ella se da cuenta y entiende que verdaderamente es bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque a través de ella iba a venir el Salvador del mundo. Amén. Iba a venir la promesa de Génesis 3:15 que ellos conocían perfectamente. Los judíos conocen perfectamente esta promesa, por eso es que ellos aún esperan al Mesías. Para ellos el Mesías no ha llegado, pero el Mesías ya vino, habitó entre nosotros, hizo su obra, murió, resucitó al tercer día, estuvo 40 días con los discípulos y luego se sentó en el trono de Dios y dejó establecido todo lo que hizo. Ahora, ella pudo entender que ella iba a ser portadora de la simiente que iba a destruir el principado que Satanás tiene en este mundo. Ella entendió que Dios tenía un propósito grande en ella. Ella fue escogida por Dios. ¿Y saben lo que ella hace? Automáticamente se humilla y se autodescribe como la sierva del Señor. Solo esto puede ocurrir cuando una persona entiende quién es Cristo, el llamado. Vamos a Lucas 1:38. Entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Saben lo que eso significó para ella? ¿Quién era María? María no era cualquier persona. Ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida con tal de obedecer los planes y los designios que Dios tenía para ella. Para empezar, ella era virgen. Pero yo quiero que te metas en el pensamiento de ella. Ella comenzó a pensar que su barriga iba a crecer.
Y esto realmente le iba a traer problemas, porque ante la ley judía, ella iba a ser acusada de fornicación o de adulterio. ¿Y qué diría su prometido José? O sea, ¿te imaginas lo que ella está arriesgando? Está arriesgándolo todo. Ella, ¿qué es lo que va a pensar? Ella inmediatamente lo que va a venir a su mente es que todo el mundo va a pensar mal de mí. En esos días el adulterio era castigado con la muerte por apedreamiento. O sea, cuando ella le dijo, Señor, hágase contigo conforme a tu palabra, lo que ella está diciendo, Señor, heme aquí, estoy aquí. ¿Cuánto podemos decir eso? Amén. Es un amén muy fuerte, pero amén, es cierto. Vamos a ver Deuteronomio 22 y verso 23 al 24, qué es lo que dice acerca de este acto. Si hubiera una muchacha virgen, desposada, es decir, comprometida, una muchacha que está desposada significa que está comprometida, con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre que humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Eso, ella sabía lo que se arriesgaba, sabía dónde se estaba metiendo. La pregunta que podemos hacer aquí en este punto es, ¿quién o por qué alguien estaría dispuesto a servir al Señor al punto de perder su vida? No solamente estamos hablando de perder su vida físicamente. Ella sabía que si ella le contaba a José lo que el ángel le había dicho, ¿qué creen que iba a decir José? La iba a mirar, ¿bien o mal? Mal. ¿Qué te pasa? ¿No? Es lo primero, ella sabía que iba a perder probablemente su relación, iba a perder mucho. Pero hermanos, solamente alguien que entiende el plan de Dios en su vida puede llegar a ese punto. Sin importarte tu propia vida, sin importarnos nuestra propia vida, sin importarle mi propia vida. María, ¿qué es lo que entendió? Ella comenzó a entender primero el plan de Dios sobre su vida, sobre ella. Por eso también estaba dispuesta a quebrar su compromiso de matrimonio con José por causa de su obediencia a Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó. Hasta que José tuvo un sueño donde Dios le mandó, tranquilo José, no te inquietes mucho. Amén. Tranquilo, tómalo con calma. Vamos a Mateo 1, versos del 18 al 21. Vamos a ver el verso 18 que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, es decir, comprometida, su madre con José, dice, o sea, está hablando de la que fue madre de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Era obvio, ¿o no? Y pensando él en esto, he aquí, ¿en qué estaba pensando él? En dejarla. ¿Cómo me deshago, no? Pero no quería comprometerla mucho, o sea, pero quería dejarla. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Lo ubica en su posición, porque José era descendiente del rey David también, sobre el cual venía la promesa que iba a nacer el Mesías. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermanos, difícil poder entender esto para mucha gente, pero esto solamente ocurrió una sola vez. Amén. Una sola vez en toda la historia de la humanidad ha ocurrido esto, y era necesario que así sea por causa del Salvador. Y dará a luz un hijo, verso 21 dice, ¿no? Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este sueño que tuvo José salvó su matrimonio. Amén. Porque José inmediatamente se puso en dirección y dijo: ah, no, un ratito, Dios me está hablando. ¿Qué le está mostrando?
que lo que María le estaba diciendo era cierto, era verdad. Y lo cierto en eso también es que María fue virgen en la concepción de Jesús. Amén. Pero fue el Espíritu Santo quien implantó la semilla en ella. ¿Qué significa esto? Que ella no tuvo relaciones, sino fue el Espíritu Santo quien puso la semilla en su vientre. Y ella después, como es sabido, tuvo otros hijos, como es natural que ocurra en un matrimonio. Amén. Pastor, ¿dónde está eso? Está en la palabra. Dice en Mateo 13, del 55 al 56, dice, cuando están hablando acerca de Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Cuando Jesús estaba iniciando su ministerio, hablando de su ministerio, los primeros que se oponen en su ministerio es aquellos que lo conocieron. ¿Por qué? Porque Jesús se crió como cualquier niño. Amén. Pero dentro de la cultura judía. Hubo gente, tuvo vecinos. Amén. Había gente que lo conocía. Oye, pero ¿no es este al que conocemos? No conocemos a su mamá, no conocemos a sus hermanos, no sabemos todo acerca de él. ¿De dónde sale este que dice que es el Cristo? Están locos, yo lo he visto nacer. De chiquito lo conozco. Eso es lo que estaba ocurriendo. Marcos 6:3, ¿qué dice? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y dice que se escandalizaban de él. Pero, hermanos, ella sabía los planes y los propósitos para los cuales Dios la había llamado. Yo quiero que usted entienda algo. No todos sabemos todo lo que el Señor está haciendo. No podemos. O sea, el Señor es progresivo. Él nos va revelando su gloria. Él nos va revelando sus planes de manera progresiva. Es poco a poco. Usted no sube la escalera y llegó al quinto piso. Tiene que pasar primero por él. Primero, segundo, tercero, cuarto, y cuando llega al quinto, recién llega al quinto. Pero usted no se puede saltear un piso. Tiene que pasar por cada lado. Entonces, ella conocía el plan de Dios. ¿Qué es lo que ella conocía? Que el Salvador iba a nacer de su vientre. Eso es extraordinario. Por eso es que el ángel le dijo: bendita tú entre todas las mujeres. Dios la escogió a ella para eso. Amén. Pero eso no la diferenciaba a María. Yo no estoy diciendo que María sea buena o sea mala, pero como todos nosotros, tenía pecado. ¿Me explico? Era una persona como toda persona que nace en este mundo, nace atrapada por el pecado. Nace bajo tres condiciones. ¿Cuáles son? Separado de Dios. Toda persona que nace. La segunda condición es: ya vive atrapado por el pecado. Y la tercera condición es que vive oprimido por Satanás. Esa es la condición en la que toda persona nace. Ella no era la excepción. Obviamente Dios tenía un plan con ella. Ahora, María, como Dios le habló a ella, ¿cuántos saben que el ángel le habló a ella? Dios le habló a ella, ella decidió caminar con Jesús a través de su ministerio. Amén. ¿Qué significa eso? Aunque la ley no exigía o no pedía que las mujeres asistieran para celebrar la Pascua o para hacer los actos que los judíos protocolarmente hacían para el Señor, como llevar ofrendas, como hacer holocausto, como celebrar la Pascua, todas esas cosas las mujeres no estaban obligadas a hacerlo. Pero María acompañaba todos los años a Jesús, obviamente al lado de José, su esposo. Por eso es que en Lucas 2:41 la Biblia nos dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué ella hacía esto? Porque ella entendía el plan de Dios. No podía entenderlo todo, pero ella entendía para qué había nacido él.
Ahora, ella tuvo que ver, diga conmigo, ella tuvo que ver. Y ella tuvo que ir comprendiendo que Jesús no era igual al resto de los hombres, era diferente. Su nacimiento estaba marcado y su propósito también. Y ella comenzó a ver, era su hijo, biológicamente no, pero era su hijo, bueno, doctora, biológicamente no, porque nació de Dios, ¿verdad? Pero era su hijo, o sea, lo había criado. Entonces ella misma comenzó a ver y a seguir al Señor Jesús. En alguna ocasión Jesús dice, Jesús nunca se perdió, amén. ¿Cuántos saben que Él nunca se ha perdido? El que se pierde es el hombre. Pero sus padres estaban con ellos en un evento justamente para celebrar la Pascua y lo perdieron de vista. Pero para ellos se perdió. Pero cuando ellos, después de un día o 2 días, no recuerdo exactamente qué pasó, le dicen, ¿dónde has estado? Nos has tenido preocupados o preocupados, ¿no? Le dicen ellos a él. Y él, ¿qué le responde? ¿No sabéis que en las cosas de mi Padre tengo que estar? ¿Quién estaba perdido? ¿Ellos o él? Ellos estaban perdidos, porque él estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Él estaba cumpliendo con los planes y los propósitos de Dios. Entonces, María comienza a ver la obra que Dios comienza a hacer alrededor bueno, es Dios mismo, ¿no? Pero comienza a ver las obras que el Señor comienza a hacer en su infancia, su preparación. Jesús, por si acaso, tuvo que prepararse. Esos mismos versos que hemos leído hace un rato nos muestran de que la gente lo conocía, ¿no? Porque hay ciertas religiones que para no querer ver lo que es evidente, que Jesús es el Salvador del mundo, dicen que Jesús se estuvo en la India o que estuvo perdido y que hay una década o 2 décadas que no se sabe nada acerca de él. Eso es falso. Eso es falso. La Biblia acá enseña que ellos lo conocían, habían crecido con él, era de oficio, era carpintero. Entonces, ella misma dirigió a la gente para que comiencen a escuchar a él y también para animarlos a tener fe en él. Lo vemos en las bodas de Caná, en Juan 2, y voy a leer solamente del verso 1 al 5. Dice, al tercer día, dice, se dieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere, o haced todo lo que os dijere. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Cuando Jesús le está diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le está rechazando, ojo, pero le está diciendo, no mezcles las cosas. Porque obviamente ella sabía que él era su corazón sabía los planes y los propósitos que él iba a vivir y que él estaba acá, pero él está pidiendo, no mezcles lo terrenal, que es la necesidad del hombre natural, con lo espiritual, que es lo que él vino a resolver aquí. Y lo segundo que le dice a ella es, aún no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir las cosas conforme al ministerio que el Señor le había enviado. Cada cosa tiene su hora, todo tiene su momento. Pero ella igual tenía claro algo en su corazón. Hagan todo lo que él os dijere, como dice en otra versión. ¿Por qué ella dijo, hagan todo lo que él diga? Porque ella comenzó a entender que Jesús es la respuesta del hombre. Aunque no lo conocía en su plenitud, ella comenzó a entender quién era Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el problema del hombre? Está separado de Dios, es verdad. Y el hombre, hermanos, está sufriendo, y lo más triste es que no conoce la razón de su sufrimiento.
por esta razón que el hombre se torna en muchas actividades. O sea, no estamos diciendo que las actividades sean malas, pero el problema es cuando las actividades se convierten en un refugio emocional para la gente, que se convierte solamente en un distractivo, en un paliativo, en un analgésico que no le permita ver su realidad, que es lo que mucha gente hace, ¿no? Ojo, que aún la religión se convierte en un analgésico. Hay mucha gente que puede venir a la iglesia, que puede estar en la iglesia, y eso no significa de que hayan entendido o que sean conscientes de quién es Cristo y lo que Él ha hecho en sus vidas. Porque es más fácil adoptar. ¿Qué es más fácil para una persona? Que me diga lo que tengo que hacer. Ya, ¿qué tengo que hacer? ¿Me paro la cabeza? ¿O qué tengo que hacer? No, tienes que portarte bien. Ay, 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 me voy a tratar de portar bien. ¿Qué más tengo que hacer? No tienes que sacarle la vuelta a tu esposa. Ay, ay, ay. ¿Qué más tienes que hacer? No debes mentir, no debes robar. Y nos tornamos a las reglas en vez de conocer a Dios. Entonces, el hombre lo que no sabe es que el hombre está bajo un acta de decreto, que es lo que la Biblia nos enseña. Todos, el rico, el pobre, el joven, el viejo, todos sufren las mismas consecuencias del acta. ¿Un acta? Sí, un acta. Un acta que lo tiene cautivo al hombre, pero el hombre natural no sabe de esa acta, no conoce esa condición. Por ende, la gente está en una búsqueda. En realidad, lo que el ser humano está buscando en sí mismo es algo que le falta, pero no sabe qué es. Está buscando a Dios. Pero como no conoce a Dios y no hay forma en que se acerque a Él por su propio medio, trata de llenarlo con muchas cosas. Aún la ciencia se convierte en un refugio, aún la filosofía y otras cosas se convierten en algo que llena. Ustedes saben que el ateísmo también es una religión. ¿Por qué? Porque uno vive según lo que cree. Ahora, porque es un sistema de creencias. Pero ¿qué es esta acta de la cual la Biblia nos habla? De la cual mucha gente puede estar bajo ella aún. Colosenses 2:14 dice en la versión 95 que Él anuló el acta. ¿Quién Él? Está hablando de Cristo Jesús. Dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y dice, la quitó de en medio clavándola en la cruz. Ninguna religión te va a decir que el hombre está atrapado en un problema, o que el hombre vive atrapado de su propia naturaleza. Ninguna religión. Todas las religiones te van a inducir y te van a llevar a que seas moralmente bueno, ético, haz lo correcto, pero ninguna religión le va a decir al hombre la raíz de su problema. Solo la Biblia, solo la palabra de Dios le muestra al hombre cuál es su problema de raíz. Y el problema de raíz que el hombre tiene es que está separado de Dios. Por lo tanto, al estar separado de Dios, está bajo un acta de maldición. Esa acta de maldición le da derecho legal a Satanás de hacer con él lo que quiere. Ahora, no es que Satanás puede venir y viene y te apuñala por la espalda porque él es espíritu. Él no puede hacer eso. Pero ¿qué es lo que hace con el hombre? Lo induce, lo seduce, lo corrompe, lo pervierte, pone todo para que el hombre se vea atrapado en algo. Por ejemplo, una persona que comete adulterio o una persona que comete fornicación, cuando lo comete, posiblemente se siente mal de haberlo cometido la primera vez. Se siente la peor persona del mundo, lo que he hecho con mi esposa, lo que he hecho con mi hogar, o sea, cómo he cometido semejante tontería. Pero luego lo vuelve a hacer. Y luego lo vuelve a hacer. Y luego ya no lo puede controlar y está atrapado. Eso es lo que hace el pecado. El pecado tiene el poder de atrapar a la gente y no darles libertad. Nunca. Solo Dios, solo Cristo puede anular ese poder que el pecado tiene. Es por eso que cuando la gente dice, no, yo no creo que Dios haya hecho esto,
O sea, no puede ser, pero Dios lo hace. Dios rompe. Por eso es que dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué significa eso? Que Él le quitó a Satanás el poder de dominio que tenía sobre el hombre. ¿A quién se lo quitó? A Satanás. ¿Para qué? Para que el hombre vuelva otra vez a tener esa libertad, pero para venir a Dios directamente. Entonces son estos decretos que están en contra del hombre, que son contrarios a su vida y que no le permiten ser feliz, no le permiten caminar en plenitud, sino por el contrario los envuelve en dolor, en insatisfacción y en sufrimiento. No importa a qué edad comience. Algunos comienzan a verlo de temprano, este dolor y este sufrimiento, desde jóvenes, desde niños. Otros lo experimentan en la adultez, pero tarde que pronto cada persona comienza a experimentar esto. ¿Se ha preguntado por qué la gente viene a la iglesia? La mayoría de nosotros hemos venido porque hemos venido buscando una respuesta a nuestra vida. Cuando la respuesta no está, lo que va a ocurrir con esa persona es que se va a involucrar en una religión. ¿Cuántos saben ustedes por qué existen los ídolos? ¿Saben qué son los ídolos, verdad? Me inclino ante una vaca para que haga un milagro como hacen en la India y me lo hace. Eso es un ídolo. Me inclino ante una imagen para que me haga que me dé algo que estoy necesitando y me lo hace. Eso es un ídolo. ¿Saben por qué existen los ídolos? Porque los ídolos traen respuesta. ¿Cómo, pastor? ¿Que los ídolos traen respuesta? Sí, los ídolos traen respuesta. Si no, no existieran, pues. Si no, serían un fraude. Pero no son un fraude. Traen respuestas, pero no traen la respuesta que el hombre verdaderamente necesita. Trae la respuesta que el hombre cree que necesita. Por ejemplo, una persona que tiene una vida licenciosa, que está acostumbrado, digamos, a hacer lo que le da la gana, es promiscuo o es promiscua, sea hombre o mujer, y está acostumbrado a ese comportamiento y contrae una enfermedad venérea, ¿cuál va a pensar que es su problema? La enfermedad venérea, porque dice, no, esta enfermedad me va a llevar a la muerte, y esa enfermedad hace que de alguna manera frene su comportamiento. ¿Y qué va a buscar? ¿Qué va a buscar solucionar? Para sanar la enfermedad, porque piensa que ese es el problema. Pregunta: ¿es verdaderamente la enfermedad venérea el problema? Ese no es el problema. Digamos, si se acerca a un santo o a una vaca, para ponerlo de una manera práctica, y la vaca le cumple el deseo: vaca, yo nunca te voy a comer, te voy a venerar, te voy a traer porque me has hecho mi milagro, ¿no? Eso es lo que ocurre en la India. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta persona solucionó su problema, pero ¿qué va a ocurrir? Va a tener más cuidado, pero va a seguir con su vida licenciosa. No sé si me explico. Va a continuar con su vida. ¿Se solucionó el problema? ¿Cuál era el verdadero problema de esa persona? Que está separado de Dios. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de que una imagen, un ídolo, me haga un milagro? Me va a distraer y me va a separar. Va a traer confusión sobre la persona. ¿Para qué? Para que la persona verdaderamente, cuando venga el Dios verdadero sobre su vida y lo busque, no, esto es una secta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que el hombre vea a Cristo. Cristo es la única, escúcheme bien, Cristo es la única respuesta que el hombre tiene para su vida, no hay otra. Y con esto no estoy siendo, aunque soy proselitista igual, pero no quiero ofender a ninguna otra religión, porque sé que también nos están mirando por el YouTube y por el Facebook. No quiero ofender, pero Cristo es la única respuesta. ¿Por qué? Porque el problema del hombre no es lo que se ve, sino lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Que el hombre está condenado a muerte. ¿Qué es lo que hizo Satanás?
cuando introdujo el pecado al hombre. Lo que hizo Satanás es condenar al hombre a la destrucción. ¿Y qué es la destrucción? Es que el hombre sea atormentado por la eternidad. ¿Cristo para qué vino? Él no vino a librarnos de la muerte. ¿Cuántos saben que todos vamos a morir? Sin excepción, ¿verdad? Pero Él no vino a librarnos de esta muerte y vino a traer, sí, sanidad, vino a traer sus primicias para nosotros en aras de que nosotros podamos ver que Él es todopoderoso y que nos ama. Pero el problema real no es lo que hay en esta vida. El problema real es lo que hay después de esta vida. Jesús vino para que tengamos otra vez comunión con Dios, para que nosotros volvamos a Dios, porque el hombre que muere separado de Dios está condenado a la destrucción eterna. Cuando Dios vio el problema del hombre, lo primero que hizo fue Génesis 3:15. ¿Qué fue Génesis 3:15? La promesa. ¿Qué promesa? De que iba a enviar un Salvador, y para esto escogió a María. ¿María para qué fue escogida? Para traer, a través de ella, nazca el Salvador del mundo. Pero María no era diferente a nosotros, hermano. Fue escogida por Dios, no porque ella tenga una conducta intachable, o porque, aunque su conducta probablemente era intachable, ojo con lo que estoy diciendo, pero no, esa no fue la razón por la cual Dios la escogió. Dios la escogió porque a Él le plació escogerla. Pero la Biblia nos enseña que al igual que María, había muchas mujeres que estaban expectantes, esperando por la promesa del Salvador, y estaban preparadas, porque tenían cierto nivel de entendimiento de que iba a venir el Mesías. No sabían cómo iba a ser, no sabían lo que iba a ocurrir, pero ellas estaban expectantes y estaban preparadas a la venida. Hoy, el Señor Jesús, cuando hizo su obra, Él dijo que va a venir por segunda vez. Y hoy la iglesia no está expectante de cómo va a venir esa segunda venida, pero Él ya no va a venir como vino primero para perdonar el pecado de todos, porque su primera venida fue con el propósito de traer perdón de pecados al hombre, de solucionar el problema del hombre que vive separado de Dios. Pero su segunda venida va a ser para juicio. Entonces, ¿por qué Dios escoge a María? La escoge justamente porque Él le plació escoger a María. Pero así como María, había muchas mujeres que estaban expectantes, y Dios escogió a María, pero también escogió a Elizabeth. ¿Quién fue Elizabeth? La mamá de Juan el Bautista. Ellas estaban conscientes de la venida del Señor. Ellas estaban conscientes y estaban preparadas. Dios puede usar solamente a la gente que está preparada para hacer su voluntad, para alinearse al plan de Dios. Y esa obra finalizó cuando Jesús murió en la cruz. Él dijo: consumado es. Pero no terminó en su muerte, terminó en su resurrección. ¿Por qué? Porque con la muerte lo que hizo fue condenar el poder que tenía Satanás, y lo que dice Colosenses 2:14, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Pero con la resurrección, ¿qué es lo que le dijo al hombre? Así como yo he resucitado, todos los que esperan en mí resucitarán conmigo. Eso fue lo que hizo Jesús. Y María fue escogida para eso. Ella fue escogida para cumplir la promesa de Génesis 3:15. Y ella lo sabía. Ella lo sabía, lo entendió. Cuando el ángel le habló, ella dijo: wow, hágase conmigo conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque entendió. Amén. Ella comprendió perfectamente. Ella sabía. Pero hermanos, para María no fue fácil vivir el papel que le tocó vivir, porque todos sabemos que el papel que vive una madre en el mundo no es un papel fácil, porque les toca criarnos, educarnos, entrenarnos. Pero a ella no le tocó criar a un hombre común, entrenar a un hombre común. A ella le tocó estar con el Salvador del mundo. Y cuando estuvo con Él, ella no podía dejar de ser madre. Ella vio cada padecimiento que Él tuvo, lo vivió, lo lloró, lo sufrió en lo natural como madre.
¿Y Jesús qué les dijo? Mujeres de Israel, no lloren por mí. Parece que cuando Él dice eso, parece que fuera arrogante, ¿no? Pero Él no está siendo arrogante, porque Él está cumpliendo el propósito para el cual Él vino. Lloren por sus hijos. ¿Por qué? Porque el que no entiende el plan de Dios en su vida y está sin salvación en su vida, está condenado a fracasar, está condenado a muerte. Entonces, ella tuvo que entender quién era Jesús, y lo entendió, vivió con Él. Como mujer que fue, como madre que fue, a ninguna madre le gusta ver que su hijo sufra. A veces cuando converso con mi madre me dice, ¿estás bien? Sí, mamá, estoy bien. Tengo 44 años, ten cuidado, pero ¿estás bien? Y eso que yo converso muy poco con mi madre. Hermanos, a ninguna madre le toca vivir, pero yo no quiero entrar en el terreno de, ay, pobrecito, como cuando vemos la película de Mel Gibson, ¿no? Cuando la pasión de Cristo. Todo eso que pasó en Cristo, nuestro Señor, es verdad, pero era necesario que así fuese. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero no está hablando de esa muerte física, sino de la muerte espiritual que al hombre le toca vivir cuando muere sin Dios. Por eso es que los comunistas, cuando hablan con los cristianos, ellos dicen, yo no creo que tú creas en Dios. Porque si tú creerías en Dios, creerías en un infierno. Y si crees en un infierno, esto siempre nos lo enseñó el pastor Franco, si tú creerías verdaderamente en un infierno, no perderías un solo minuto sin que ninguna persona siga perdiéndose. Por eso es que yo no creo en el Dios que tú crees. Porque muchas veces, cuando no tenemos el entendimiento de quién es Cristo, no estamos compartiendo quién es Cristo. Pero María sí lo entendía. ¿Cómo sabemos que lo entendía? Llega a las bodas del Caná, encuentra un problema y ¿qué hace? Ayúdalos. Señor, ¿no? Vayan con Él, hagan todo lo que Él diga. Cuando tú vas a un lugar y te encuentras con una persona, una pareja, un X, Y, Z, que tiene un problema, ¿dónde está la respuesta? Cristo. Cristo es la respuesta. Él es la única solución. María fue escogida por Dios para cumplir un ministerio, como cada uno de los hombres y mujeres de Dios que han sido escogidos, a diferencia de Rahab la prostituta. Y Dios la llama así, pero no por su condición, sino la llama así para testimonio. Por eso es que cuando una persona es sacada del fango, como hemos sido cada uno de nosotros que hemos sido rescatados del Señor, no hay vergüenza en decir y hablar lo que hemos sido, lo que hemos aparentado, lo que hemos vivido, la apariencia que hemos dado, y ahora somos libres en Cristo Jesús. Podemos estar en una iglesia, ser parte de una iglesia y vivir engañados y queriendo seguir engañando a la gente, porque es más fácil. ¿Saben lo que Jesús les dijo? Hipócritas. ¿Saben lo que eso significa? A veces la palabra hipócrita no se entiende, pero estaba viendo en el diccionario Vine que la palabra hipócrita significa actores. Actores. Ustedes son actores de buena conducta. Ustedes son actores de buena apariencia. Ustedes actúan y modelan cómo se debe de vivir. Por eso que Jesús le dijo, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hagan todo lo que ellos enseñan, pero no vivan como ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran hipócritas. Porque ¿cuál es el objetivo de la hipocresía? Mostrar algo que el hombre no es. Y la Biblia está llena de individuos que son pecadores, que han venido a salvación. La Biblia es el único libro que acerca al hombre con Dios y le hace ver su propia condición y le dice, mira, Él es como tú y yo vine y lo rescaté a Él, quiero rescatarte a ti también.
no es el libro que nos dicen actores o hipócritas, no, tú tienes que ser bueno, ¿cómo se te ocurre, pecador? Arrepiéntete, miserable. Sí, es verdad, hay que arrepentirse, pero no debo de dar una imagen de algo que no soy. Soy tan humano como tú, falible como tú. Me explico. Así somos. ¿Qué es lo que nos hace diferente? Cristo. Cristo es lo que nos hace diferente, que hemos sido rescatados, que hemos sido tomados de la miseria de nuestra apariencia, de ser actores, amén, de vivir una apariencia de piedad, cuando eso no es. No se trata de cuán bueno tú puedes ser, sino se trata de cuánto te das cuenta de dónde te ha sacado el Señor. Por eso es que esta mujer samaritana no tiene vergüenza en decir, vengan, escuchen a un hombre que me ha dicho que he tenido 5 maridos. Pero si hace rato ella se ocultaba de la gente y ahora está diciéndole a la gente su problema. Pero no se lo dice como problema, porque todo el mundo sabía cuál era su condición de ella. Era una promiscua sexual. Todo el mundo lo sabía. Y ella probablemente vivía avergonzada de eso. Era religiosa, tratando de guardar una apariencia. Pero cuando Jesús se encuentra con ella y la hace libre, vengan, escuchen a un hombre que me ha dicho mi verdad, que he tenido 5 maridos. Me ha dicho lo que ustedes saben. Y no se avergüenza de ello, Rahab la prostituta. Porque el problema no es lo que hemos sido. Esa es nuestra condición, de la cual el hombre, si Cristo no lo rescata, no puede salir nunca. Pero si Cristo lo rescata, puede salir de esa condición, pero no por tus propios medios, como muchas veces hemos intentado nosotros por nuestra propia cuenta, sino cuando dejamos que nuestra vida sea tratada personalmente por Él. Cuando nos ponemos como el barro en las manos del alfarero, donde Él comienza a moldear nuestra vida y hacernos ver tal como somos. ¿Para qué? Para que la gente vea quién es Cristo. Amén.